nombre es Antonio Chacana Ramos. Me estoy encargado de la parte de fisiología de estas primeras clases. Vamos a hablar acerca del sistema nervioso, ¿ya? Necesito que estén atentos, ¿sí? Porque esta parte es densa y hay que irla entendiendo de a pocos, ¿ya? En primera instancia, cuando nosotros entramos en el mundo de la neurofisiología, lo primero que debemos entender es a la neurona, pero no a la neurona de manera aislada, ojo. Recuerden que una neurona no hace una función, sino el conjunto de estas, asociadas a otros tipos celulares. Pero si hablamos netamente estructural, la neurona vendría a ser pues esa unidad estructural de todo el sistema nervioso. El sistema nervioso, de repente ya ustedes lo habrán visto en los textos, habrán revisado, que tiene esta estructura, ¿no? Se va a subdividir en central y periférico. Digamos que es la subdivisión que van a poder encontrar siempre, pero recuerden algo, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, imagínense que están saliendo por la calle y de pronto ven un billete de 50 soles en el piso. Pregunta, ¿qué es lo primero que piensan cuando lo ven? Que se le ha caído a alguien, ¿no? Claro. Pero pregunta, ¿qué es lo primero que hacen? Claro, puede ser mirar a los alrededores, puede ser de repente, tengo suerte, ¿no? O por ahí de repente alguno de ustedes pensará que a la persona que está delante se le ha caído. Todas esas reacciones tienen que ver no solo con el solo hecho de observar, sino también con el hecho de interpretar, con el hecho de que esto genera una cierta respuesta emotiva en todo su comportamiento, ¿no? Es por eso que es mejor verlo de esa manera, el sistema nervioso, de una forma integradora. Cada una de las respuestas no solo es motora, ¿no? Cada una de las respuestas no solo de repente es una información sensitiva, sino tiene otro cortejo de funciones asociadas, como por ejemplo, ahí en el gráfico, el sistema nervioso autonómico, el sistema límbico, el de las emociones. Otro ejemplo, ¿no? Si ustedes salen de noche de la universidad y de pronto hay un apagón y de pronto ven que se les acerca una moto con dos ocupantes, ¿qué es lo primero que hacen? Correr, ¿sí o no? O se acercan a saludarlos. No. Corren, ¿no? Claro, es una respuesta. Pero ahora imagínense lo mismo, pero con un alumbrado público normal, con policías al costado. Imagínense la misma escena. ¿Corren? ¿Se han dado cuenta cómo el medio externo puede también modificar sus respuestas? ¿Ya? Todas esas cosas vamos a irlas viendo, solo es un pequeño adelanto. Existen muchos cambios dentro de las funciones del sistema nervioso que van a influenciar, ¿no? Y una de ellas son los estados de ánimo. Es por eso que dentro de algunas entidades clínicas, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo la ansiedad, van a causar alteraciones en la funcionalidad, van a alterar las respuestas a fenómenos estresantes que normalmente ocurren cada uno de ustedes, ¿no? Si por ejemplo yo les digo, ¿no? Saquen todos una hoja, primera pregunta, les apuesto que todos empiecen a hacer taquicardia, ¿qué va a tomar el doctor? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tienen también una relación con la fisiología del sistema nervioso. Y algo también interesante es que el sistema nervioso no es que esté actuando solo, no es que esté aislado del resto. Muchas hormonas van a tener un efecto neurotrófico. Muchas neuronas van a producir hormonas. Ojo. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Se han percatado cuando juegan fulbito, cuando hacen algún deporte en temporada de calor? ¿Se han percatado? ¿Se han percatado que su orina es más oscura y es más concentrada? ¿Nunca? ¿Nunca jugó fulbito en la playa o en el sol y han ido al baño y no se han percatado que su orina es más concentrada?
Todos esos cambios, por ejemplo, son a través de neuronas que se encuentran en el hipotálamo y que van a regular el volumen de agua, como por ejemplo a través de la hormona antidiurética, ¿ya? Tienen que ver con la parte endocrina. Y el sistema inmune, también vinculado con todo este sistema nervioso. Tenemos una célula en el sistema nervioso encargada de la respuesta inmune que se denomina la microglía y la vamos a ver más adelante. Muy bien. La neurona va a estar estructurada de la siguiente manera. Va a tener un cuerpo soma, que es donde se encuentra el núcleo. Estas prolongaciones que se denominan el árbol dendrítico. Esa estructura que está en un color naranja, a la que se denomina el cono axónico, tiene una importancia clave, que de repente ya lo han revisado. Es el lugar donde se va a formar el potencial de acción. A ese nivel se genera el potencial de acción. La pregunta sería, ¿por qué ahí se genera el potencial de acción? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué ahí, en el cono axónico, se genera el potencial de acción? ¿Qué necesito yo para generar potencial de acción? Muy bien, por ahí alguien dijo, canales de sodio. ¿Pero qué tipo de canal de sodio? Voltaje dependiente, claro. Entonces ahí vamos a tener una gran cantidad, una gran concentración de canales de sodio voltaje dependiente que van a permitir, como alguien mencionó por ahí, superar el nivel umbral y generar la espiga del potencial de acción, ¿ya? Y luego ese potencial de acción se va a transmitir en esta estructura que es muy larga, muy prolongada en algunos casos, ¿no? Que puede ir desde la corteza cerebral hasta tu dedo, es el axón, ¿no? El axón. Ese axón va a transmitir el impulso nervioso a distintos órganos diana, como por ejemplo los músculos, el músculo esquelético. Y por último, tenemos el terminal, donde se lleva a cabo la sinapsis, donde se secreta el neurotransmisor. Pregunta, ¿cuál es el neurotransmisor excitador del sistema nervioso? Muy bien, glutamato. Esas son algunas de las funciones en síntesis de la neurona: propagación, integración, génesis del potencial de acción y la transmisión del potencial de acción. Estructuralmente, la neurona va a tener características de la mayoría de las células, ¿no? Tiene membrana, tiene núcleo, ¿sí? Estas cosas son generales a todas las células, pero hay algo que vamos a ir resaltando específicamente en la neurona, es que dentro del axón va a tener proteínas que se van a encargar de ¿qué? De poder llevar, ahí ustedes observan, ¿no? Mitocondrias y vesículas. Esas vesículas tienen que transportarse desde la parte del Golgi hacia el botón sináptico. ¿Por qué? Porque en esas vesículas se van a interiorizar los neurotransmisores que se forman en el terminal axónico. Entonces va a ser importante este paso de esas vesículas. Y hay dos proteínas que actúan ahí. Como ustedes observan en el gráfico, tenemos una proteína denominada quinesina, ¿no? Las quinesinas son las que llevan las vesículas desde el núcleo hacia el terminal. Y las dineínas son las que las regresan. Se da un ciclo de ida y de vuelta. Y no solo llevan vesículas, como ustedes pueden observar, también llevan ¿qué cosa? Organelas, ¿no? Como la mitocondria. La mitocondria, como organela, va a ser muy importante para síntesis de algunos transmisores, como por ejemplo la síntesis de acetilcolina, como por ejemplo la síntesis de glutamato, ¿no? De GABA. La membrana neuronal, como todas, va a estar constituida por proteínas que pueden ser receptores, que pueden ser canales, que pueden estar unidas a procesos enzimáticos, como por ejemplo
las famosas proteínas G. Algo interesante dentro de estas estructuras proteicas son las bombas, ¿no? De repente ustedes en las primeras clases han hablado un poquito acerca de la bomba, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Es una bomba que permite volver a la membrana a un estado pues nuevamente de reposo, reestructurar nuevamente las cargas, porque recuerden que cuando se forma el potencial la carga se torna más positiva, ¿no? Y necesitamos volver nuevamente a una carga negativa en el interior, y para eso necesitamos que se pierda carga, ¿no? Es por eso que esta bomba lo que hace es sacar 3 sodios y va a interiorizar dos potasios. Como es contragradiente de concentración, necesariamente, ¿qué cosa necesitamos? ATP. Por eso son bombas. A ver, denme otro ejemplo de bomba. ¿Qué otra bomba conocen? La bomba de calcio. ¿Y otra? Muy bien, la de hidrogenión. Ahí están las bombas que vamos a ver de repente en el transcurso de las clases. Las neuronas tienen canales que van a permitir el paso del ion. Recuerden que en general el ion que despolariza las membranas en el sistema nervioso es el sodio. Por lo tanto, la mayoría de las neuronas, ¿qué cosa tienen? Tienen canales de sodio. Y en este caso, canales de sodio que se pueden abrir al voltaje, o canales de sodio que se pueden abrir con neurotransmisores, ¿sí? Y ahí ustedes observan cómo el sodio, junto con el agua, atraviesan el poro o canal para poder ser interiorizados y cambiar la polaridad de la membrana. Este es el famoso canal o el famoso canal sodio-voltaje dependiente. ¿Por qué lo hemos resaltado? Porque es importante pues, para la génesis, para la transmisión del potencial de acción. Y este canal va a sufrir alteraciones, ¿no? A través de, por ejemplo, toxinas. De repente han escuchado hablar de la toxina del pez globo. ¿Han escuchado hablar? ¿Pez globo? ¿Sí? Ya, es la famosa tetrodotoxina, que lo que hace es bloquear el canal de sodio. Aquí donde ven TTX, esa es la tetrodotoxina, que bloquea el canal de sodio voltaje dependiente. Por eso que la persona empieza a entrar en un cuadro clínico de parálisis, porque no puede generar potencial, no puede contraer. Otras toxinas, como por ejemplo la del escorpión, como por ejemplo la toxina de las ranas, ¿no? O de algunos ofidios, también actúan ¿dónde? En el canal de sodio voltaje dependiente. En moraleja, el canal de sodio va a ser de alguna forma el target de muchas toxinas naturales. Dentro de los fenómenos biológicos que se llevan a cabo en las neuronas, vale la pena hablar de estas proteínas, ¿no? Estas proteínas que forman poros o canales se pueden aperturar de distintas maneras. No solo lo abre un neurotransmisor, sino también, por ejemplo, lo puede abrir un estímulo mecánico, lo puede abrir de repente un estímulo térmico, ¿entienden? Estos canales, muchos de ellos pueden abrirse a distintos estímulos, no necesariamente un transmisor. Por eso que aquí le ponemos algunos de los ejemplos, ¿no? Se abren al voltaje, a sustancias químicas, a fenómeno mecánico. Y si está asociado a la intervención de un neurotransmisor, en algunos casos el neurotransmisor lo puede abrir de manera directa. O sea, el neurotransmisor se acopla a este receptor canal y lo abre, como en el caso de la acetilcolina en el músculo esquelético, por ejemplo. Pero también va a existir la otra forma, ¿no? Que a través de la transducción de las señales mediadas por proteínas G,
puede aperturar estos canales y llevar a cabo también el cambio de polaridad de la membrana. Cuando hablamos de la clasificación de las neuronas, vale la pena mencionar la forma, ¿no? Tengo células unipolares, generalmente en invertebrados, ¿no? Las bipolares, no lo miren, las pseudounipolares también, todas ellas podemos encontrarlas en el sistema nervioso. Por ejemplo, las células bipolares se encuentran en la retina, ¿sí? Dentro de las 10 capas de la retina, tengo una capa de células bipolares. Las células pseudounipolares, por ejemplo, son las que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal. Son las que van a llevar la información sensitiva del exterior hacia la médula. Ahí tengo otro tipo, ¿no? Estos son las motoneuronas. También células piramidales, que es por la forma del cuerpo o soma, ¿no? Parece una pirámide. Y esta que observan ahí, que está en relación a la famosa célula de Purkinje, ¿no? Que se encuentra en el cerebelo. La célula de Purkinje se caracteriza porque es GABAérgica, ¿no? Su neurotransmisor es el GABA. También las neuronas se pueden clasificar de acuerdo a la función que tienen, ¿no? Por ejemplo, algunas van a tener función sensitiva, como las pseudounipolares, función motora, como las motoneuronas alfa, o función de interneurona. Generalmente las interneuronas van a mediar inhibición. ¿Sí? Eso ténganlo claro. Cuando siempre vean una interneurona, en la mayoría de casos son inhibitorias, ya median inhibición en el sistema nervioso. Y también tengo neuronas que van a producir algunas sustancias que van a tener efecto endocrino, ¿no? Como por ejemplo las neuronas que conforman el núcleo supraóptico que produce hormona antidiurética. Y de otras clasificaciones de acuerdo a la forma, ¿sí? Solo para que sepan. Y vamos a hablar ahora de otra célula importante. Aparte, la neurona no podría subsistir, no podría llevar a cabo sus funciones si no tuviera la glía. La glía es una célula muy importante en cuanto a la funcionalidad del sistema nervioso. Por eso que hay muchas enfermedades que atacan la glía y repercuten, ¿ya?, en la función del sistema. También se subdividen en glía central y glía periférica, ¿ya? Dentro de la glía central tengo la macroglía y la microglía. ¿Cuál va a ser la diferencia? El origen, ¿no? Uno es origen ectodérmico, el otro origen mesodérmico. La macroglía, dentro de los más representativos, tenemos al astrocito, al oligodendrocito y a la célula precursora de oligodendrocito. En el otro lado, en el sistema periférico, la más resaltante, la célula de Schwann y la glía que conforma el otro sistema, ¿no?, al que se le conoce como el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico. ¿Por qué se le denomina de esa manera? Por la gran cantidad de neuronas que también tiene y por la gran cantidad de funciones y sinapsis que contiene, ¿ya? Entonces, no olvidarse de estas algunas relaciones, ¿no? Si ustedes observan, la proporción glía-neurona es muy variable. ¿En qué sentido? Dependiendo de la corteza, voy a tener una mayor o menor proporción. Por eso que la mayor proporción la tengo ¿dónde? En la corteza frontal. ¿Por qué? Porque la corteza frontal se encarga de muchas de las funciones mentales superiores. Se encarga del plan ejecutor, se encarga de la planificación motora, se encarga de muchas funciones. ¿Cuál de todas es la más, digamos, abundante, ¿no? Vamos a encontrar más astrocitos en número, en proporción. El astrocito va a ser muy fundamental en cuanto a
la funcionalidad en general del sistema, ¿no? Luego tenemos a los oligodendrocitos y al final a la microglía. Vamos a ir viendo y describiendo algunas de las funciones en general, que la vamos a subdividir, por ejemplo, durante la formación. ¿Cuándo te estás formando? Cuando estás en el útero, ¿sí? Cuando recién están migrando las neuronas, van a tener una influencia en la migración neuronal. Van a tener una influencia ¿en qué? En la diferenciación neuronal y también en la formación de la sinapsis. Y cuando ya el sistema está formado, tiene mucho que ver con la poda sináptica, tiene mucho que ver con el acoplamiento vascular. Recuerda que muchos medicamentos, muchos microbios no pueden llegar al sistema nervioso. Y eso se da gracias a la glía. De la misma manera, también va a tener una función importante en la eliminación de sinapsis y en la neuroplasticidad. Aquí podemos observar algunas de estas, ¿no? Como por ejemplo el astrocito, que tiene forma estrellada. La microglía, que está en rojo, es más pequeñita, ¿no? La que está formando la mielina es el oligodendrocito. Como les mencionaba, no olvidar dónde proviene cada una de estas estirpes celulares. Hay una de estas que tiene importancia en la migración de las neuronas y se denomina la glía radial. La ven aquí en moradito. ¿Por qué es importante? Porque a través de su proyección, los blastos van a migrar desde el centro hacia la periferia. Cuando se forma el sistema nervioso, recuerden que la masa gris está en la periferia. Entonces los blastos tienen que migrar del centro hacia afuera. Existen defectos de la migración de las neuronas. ¿Y eso qué cosas genera en la persona o en el paciente? Le da la predisposición a ser epiléptico. Hay algunos niños que son epilépticos y se debe a un trastorno en la migración de sus neuronas. Muchas de sus neuronas se quedaron en el camino y esas neuronas que se quedaron en el camino se tornan aberrantes y forman las crisis de ese paciente, o sea, generan la convulsión en ese paciente. Es un ejemplo, ¿ya? Y no olvidarse de este otro componente, la microglía, que vamos a hablar también más adelante. Muy bien, el astrocito, como les mencionaba, él es el más abundante, prácticamente por la forma es que se le da el nombre, está muy relacionada con todas las células del sistema nervioso y tenemos dos tipos, el protoplasmático y el fibroso. ¿Cuál va a ser la diferencia? La forma y la localización. El protoplasmático en la sustancia gris, el fibroso en la sustancia blanca. Pero ambos van a tener que interactuar con el capilar, ¿no? En el primero, el protoplasmático, tiene unos terminales denominados los podocitos. Y de esa manera lo que hace es impedir el paso de ciertas sustancias, ¿no? Y también hacer que, por ejemplo, la glucosa, el agua, sí puedan ingresar al sistema nervioso. Ahí están esos pies, ¿no? Esos terminales que van a, de alguna forma, a generar esta barrera, ¿no? La famosa barrera hematoencefálica. También tiene que ver con la homeostasis, también tiene que ver con la regulación de los iones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muere una neurona? A ver, pongámoslo en un ejemplo. ¿Qué pasa cuando muere una neurona? Se rompe su membrana y ¿qué libera? Libera todo lo que tiene dentro, incluido neurotransmisores como el glutamato, incluido potasio, porque dentro de la célula hay un montón de potasio. La pregunta es, ¿todo eso no es dañino? La carga de potasio y el glutamato, claro que sí. ¿Y quién se encarga de regular ese exceso? Es el astrocito. El astrocito está presto ¿a qué? A tratar de quitar ese potasio
a tratar de que el exceso de glutamato no altere a las otras neuronas, lo interioriza y lo vuelve a pasar a las que se encuentran funcionando de manera normal, ¿ya? Y también ahí, por ejemplo, observen, ¿no?, cómo forma la barrera hematoencefálica, ¿no?, el pie del podocito del astrocito. De la misma manera, va a permitir el paso de uno de los sustratos importantes. Recuerden que el cerebro necesita glucosa. Es por eso que somos muy sensibles a la hipoglicemia. Si tu glucosa baja, te empieza a doler la cabeza, te sientes mareado, confundido, con sueño, y puedes tener deterioro, pues, de funciones si es que persiste la hipoglicemia. Porque el cerebro necesita glucosa. Y es por eso que la glucosa sí o sí tiene que pasar. ¿Y cuáles son los GLUT que permiten el paso de la glucosa? Es bien fácil recordarlo. No, en el cerebro. Es el 1, el 3 y el 13. ¿Ya? Es bien fácil de recordar, ¿eh? 1, 3, 13. ¿Sí? En este gráfico está justo el 1 y el 3. ¿Ya? Ahí está cómo entra tanto a nivel de la membrana, de los capilares, llega al astrocito y del astrocito también puede pasar hacia la neurona. El astrocito, en pocas palabras, va a tener un rol importante entonces en todas esas funciones: supervivencia, formación de sinapsis, ¿no?, barrera hematoencefálica. Por todas las conexiones que tiene, ¿sí?, va a mejorar la transmisión sináptica. ¿Por qué? Porque elimina sinapsis. ¿Por qué? Porque también va a encargarse de formar sinapsis inhibitorias. Ahora, dentro de todo, el astrocito va a tener una comunicación bidireccional. Ojo, se comunica también por algunas sustancias con las neuronas. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Observen. Tengo ahí neuronas y tengo el astrocito. Cuando estas neuronas interaccionan a través del glutamato, el astrocito lo que hace es recaptura el glutamato. ¿Para qué? Para nuevamente mandarle glutamina a la neurona para que pueda formar nuevamente glutamato. O sea, lo recicla para la neurona. ¿Entienden? De esa manera la neurona va a poder seguir, ¿no?, incorporando neurotransmisores a sus vesículas, ¿ya? Y también, como les mencionaba, ¿qué pasa cuando hay un exceso de potasio? Ahí entra a tallar el astrocito, ¿ven? Cuando hay mucho potasio, ¿qué es lo que hace? Lo interioriza, ¿no?, a través de bomba, a través de cotransporte. De repente, en algún momento, cuando lleguen a fisiología renal, van a ver este cotransporte sodio-potasio 2-cloros, que también lo tiene el astrocito, para permitir barrer el potasio que se encuentra afuera. La otra célula es la célula precursora del oligodendrocito. Esta célula precursora tiene mucho que ver con lo que vendría a ser los procesos de la formación de la mielina, tiene que ver también con ser células proliferativas, ¿no?, que en el proceso van a ir dando la génesis del oligodendrocito, que al final es el que forma la vaina de mielina. ¿Por qué es importante la vaina de mielina? Para mejorar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Pregunta: ¿alguno de ustedes saben cuánto es la velocidad de transmisión del impulso nervioso de una motoneurona? Que son las más rápidas, ¿eh? ¿Cuánto? Eso, muy bien, 120 metros por segundo. Dense cuenta la velocidad, ¿no? El humano más rápido, ¿en cuánto hace 100 metros? En 9 puntos y algo, ¿no? Segundos. Entonces, miren la proporción. 120 metros por segundo es la velocidad de transmisión del impulso nervioso en una neurona mielinizada. ¿Y cuánto es la velocidad de transmisión en una neurona amielínica? Una fibra tipo C, por ejemplo. Más o menos es medio metro por segundo.
O sea, 0.5 metros por segundo. Miren la comparación. Miren lo que hace la diferencia, la mielina. Es por eso que el dolor se transmite más lento que un acto motor. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que reciben un golpe de repente por ahí y al rato recién sienten bien el dolor? En cambio, el acto motor es más rápido, ¿no? Sacar la mano es más rápido. Esos oligodendrocitos, como les mencionaba, son los que al final van a producir estas membranas que son las vainas de mielina, ¿no? Y gracias a ello van a mejorar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Ahí pueden observar cómo el oligodendrocito va a envolver el axón de múltiples, ¿no? Neuronas, ¿ya? Pero así como el oligodendrocito forma la vaina de mielina del sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico lo hace otra, que es la célula de Schwann. No se confundan, ¿eh? Una es el oligodendrocito y la otra es célula de Schwann. La célula de Schwann va a formar la vaina de mielina de todos los nervios periféricos. De repente han escuchado hablar de este síndrome, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Han escuchado? Cualquiera de nosotros podemos desarrollarlo, claro que sí, ojo, ¿eh? Te da una diarrea, te da una infección respiratoria, a los días, a las semanas empiezas con hormigueo, ¿no? Por ahí tu dedo lo sientes medio raro, de ahí no puedes de repente abrir la puerta, no puedes, ¿no? Coger cosas, te falta un poco de fuerza, luego van los pies y luego ya no puedes pararte y así va progresando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esa enfermedad? Hay una desmielinización. O sea, los nervios periféricos se desmielinizan y por lo tanto la información no pasa pues de manera rápida. Por eso que va progresando y al final el paciente pues no puede moverse, ¿no? Estas prácticamente van a formar toda la vaina de mielina, ¿ya? Existen pues alteraciones en su desarrollo, claro que sí, que pueden llevar, por ejemplo, a la formación de tumores, ¿no? Los tumores derivados de estas células se llaman schwannomas, ¿no? Esa terminación oma es por tumoración. Y la desmielinización pues va a afectar todo el transporte del axón, ¿no? Hace que la transmisión del impulso sea más lenta. Ahora, la glía radial, como les mencioné al principio, gracias a esta glía, las neuronas migran hacia la periferia, ¿no? Para formar la corteza. Estas neuronas, cuando se quedan en el camino, generan alteración, ¿no? Generan, por ejemplo, síndromes epilépticos, ¿no? La microglía, su función es netamente inmunitaria. Estas van a ir vigilando, por ejemplo, cuando existe daño neuronal, cuando existe de repente por ahí algún tipo de proteína anormal, lo que hacen es fagocitarla, ¿no? Pero no solo es una función de defensa, sino también las sinapsis que ya no, de alguna forma, ya no están siendo estimuladas, tienen que ser destruidas. Eso se llama la poda sináptica. Así como cuando podas tu césped cuando está muy grande, igualito. Y eso sucede, pues normalmente es algo fisiológico eliminar cosas que ya no utilicen. ¿Sí? Es por eso que sucede también esto en el sistema nervioso y la microglía se encarga de esta función. La microglía deriva pues del mesodermo, ¿no? De precursores hematopoyéticos, de ahí viene su función, por eso que va a tener función de macrófago, ¿ya? Gracias a esta estirpe, ¿no? Viene de la parte periférica y migra al sistema nervioso. Ahora, esta tiene también memoria, ojo, ¿eh? Hay memoria y algo muy interesante es que
puede estar en un estado de reposo, ¿no? Y de luego cambia. Y cuando cambia, generalmente se torna ramificado, ¿no? Como pueden observarlo ahí. Comienza a tener prolongaciones. Y dentro de sus funciones, tiene que ver con la muerte neuronal, con la formación de sinapsis y también con la sobrevida de las neuronas. ¿Y gracias a qué? Gracias a ciertos factores que va a producir, como por ejemplo este de aquí, que es un factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Como su nombre lo dice, ¿no? Factor de crecimiento. Va a favorecer que las neuronas sobrevivan, ¿no? Va a mantener la función neuronal. Y en la muerte, generalmente cuando hay apoptosis, ¿no? O cuando existe alguna célula inmadura, la microglía se activa ¿para qué? Para poder eliminarla. Y de paso también eliminar los detritus, ¿no? Todos esos factores. Y algo muy interesante también es la formación de las sinapsis. Ay, perdón. Algo interesante dentro de la función de la microglía va a ser en el control de la formación de las sinapsis, ¿no? Ahora, la regulación sináptica tiene que ver también no solo con la microglía, sino también con el astrocito. La glía que conforma el sistema nervioso entérico también tiene un papel importante, ¿no? Y se menciona, donde se encuentran generalmente entre los plexos. En el sistema gastrointestinal, las neuronas se encuentran pues en dos plexos bien grandes, ¿no? El plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. Y entre ellas hay glía. Y la glía tiene importancia en qué, por ejemplo, en la motilidad gastrointestinal, en la secreción, en la absorción. Es por eso que quizás, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? De repente tienen familiares que viven fuera, pero que de año a año vienen a visitarlos, ¿sí? Y cuando vienen y prueban nuevamente la comida de aquí, aumenta su tránsito gastrointestinal y en algunos les da, ¿no? Como especie de diarrea, pero no es diarrea, sino que no asimilan. ¿Por qué? Porque así como el cerebro aprende, también las neuronas del sistema gastrointestinal aprenden a absorber ciertos nutrientes. Como ya no se hacen contacto, pues eliminan eso. Por eso que nuevamente cuando entran en contacto hay toda una alteración en su tránsito, ¿ya? Y eso se debe a esta sinapsis. Recuerden, algo también que vale la pena resaltar es la neurogénesis, ¿no? Recuerden que el sistema nervioso, si ustedes de repente revisan textos por ahí, por los años 70, no se creía pues que el cerebro humano podía tener de alguna forma una neurogénesis, ¿no? Porque se pensaba que si perdían neuronas, pues ya se perdían, ¿no? Y eso es falso, pues sí hay neurogénesis, claro que es mayor cuando más joven eres, ¿no? Y va disminuyendo conforme entras en edad. ¿Dónde están los nichos de neuroblastos? Hay dos regiones importantes, ¿no? Una se encuentran justo en el epitelio olfatorio, ¿ya? Ahí hay un nicho de blastos. Y el otro se encuentra pues en estructuras cerca al hipocampo, que es una estructura relacionada con la memoria. Ahí. Entonces de ahí van a migrar y es por eso que
muchas personas cuando sufren afectación estructural o daño en el sistema nervioso a temprana edad, no hay mucha repercusión, ¿no? Hay muchos niños que los operan de tumores, que tienen traumatismos y a la larga no tienen mayor repercusión. ¿Por qué? Porque hay plasticidad, hay regeneración. Y esto se ha visto, pues se ha estudiado mucho en las ratas, ¿no? Recuerden que la rata es prácticamente igual que el hombre en cuanto a funcionalidad del sistema nervioso, ¿ya? Así que si te dicen eres una rata, se te halagado, ¿no? Porque sí, pues somos muy parecidos. Miren cómo se estructura la parte del hipocampo, ¿no? Ahí tengo neuronas piramidales, la capa piramidal, que son las que van a interactuar con estos nichos, ¿no?, de neuroblastos. ¿Qué es una sinapsis? En pocas palabras, sinapsis es comunicación. ¿Pero comunicación entre quién? ¿No? Si tú me dices comunicación entre neuronas, ¿dónde queda la sinapsis de la motoneurona con el músculo esquelético? Si el músculo es neurona, ¿no? Por ahí alguien lo dijo, es la comunicación entre dos células excitables. Esa es la definición. La sinapsis es una comunicación entre dos células excitables, ¿ya? Es por eso que dentro del término célula excitable es aquella que puede cambiar su potencial. Ojo, porque le cambio la pregunta. A ver, potencial de membrana, ¿tienen las células vivas, sí o no? Sí. Por ejemplo, el eritrocito, su potencial de membrana, ¿en cuánto está? En -10 más o menos, ¿no? La célula muscular lisa de gastrointestinal, -60 más o menos, ¿no? El cardiomiocito, -85. O sea, se dan cuenta, todos tienen potencial de membrana. Pero la pregunta es, ¿potencial de acción tienen todas las células? No. ¿Quiénes la tienen? Las células excitables. Y es por eso que la sinapsis se da entre células excitables, ¿no? Y ahí hay dos tipos de sinapsis que vamos a estudiar, las eléctricas y las químicas, ¿no? Las eléctricas generalmente es por contactos, ¿no? Ahí solamente lo que pasa es el intercambio iónico. En cambio, en las químicas necesariamente hay un transmisor. Necesariamente hay un transmisor. Un claro ejemplo de sinapsis química es el que se da entre las células gliales y se da a través de la unión tipo GAP, ¿no? O las famosas, pues, uniones tipo GAP, que también se encuentran, por ejemplo, en el corazón. El corazón, ¿han visto cómo se contrae el corazón? Se contrae como un todo, ¿no? ¿Nunca han visto corazón de rana o de pollo? ¿Nunca? Ya, se contrae como un todo, siendo un montón de fibras. ¿Y por qué? Porque tienen uniones tipo GAP. Una se despolariza, inmediatamente todas en la línea se despolarizan. Es por eso que al observar, tú observas que todo se contrae en bloque, siendo un montón de unidades separadas, ¿ya? Si ustedes observan ahí, en este tipo de sinapsis, solo se abre aquí el conexón y entra el ion, de manera bilateral, ¿no? Puede entrar de A a B o de B a A. O sea, no hay una sola dirección en la sinapsis eléctrica. Puede ir de la célula A a la célula B o de la célula B a la célula A. Muy diferente en la química. En la química yo tengo una neurona presináptica y una neurona o una célula postsináptica, siempre. Y la dirección de la sinapsis es unidireccional. Por ejemplo, la motoneurona va a excitar a la célula muscular, no al revés. Y hay un retraso sináptico. ¿Por qué?
porque necesito la exocitosis del neurotransmisor, sí o sí. Por eso que tiene todas estas características, ¿no? Tiene un retraso sináptico, existe solo unidireccionalidad. Ahora, la pregunta sería, para la exocitosis del transmisor, ¿qué es importante para poder exocitar un transmisor? ¿Qué cosa es importante? Por ahí lo han dicho. ¿No? Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, los receptores que se van a encontrar en la membrana también tienen dos tipos. Y eso lo vamos a ir de repente describiendo mejor cuando hablamos de los neurotransmisores. Pero son dos tipos, los ionotrópicos y los metabotrópicos. ¿Por qué le llaman ionotrópico? ¿Por qué creen? Iones, pues solo pasa un ion. En cambio, los metabotrópicos de repente son los más complejos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que van a necesitar un proceso de transducción de la señal mediado en la mayoría de los casos por la proteína G. En la mayoría es proteína G la que está metida ahí. Pero también hay otros mecanismos de transducción de la señal, como por ejemplo tirosina quinasa, serina quinasa, pero el mayor grupo son las proteínas G. Hay algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, este es el ionotrópico. Un ejemplo, el de acetilcolina, ¿no? Acetilcolina, dos moléculas abren un receptor nicotínico. Otro ejemplo, el canal GABA. GABA, ¿no? El GABA se apertura por una molécula que lo que hace es meter cloro, ¿no? Pasa cloro por este canal. En cambio, el metabotrópico es todo un proceso de transducción de la señal. Por ejemplo, en este caso es la proteína GQ. La proteína GQ lo que hace primero es activar esta enzima, la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a producir dos segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Inositol trifosfato siempre aumenta el calcio, siempre. Diacilglicerol lo que hace es activar las proteínas quinasas tipo C, que son las efectoras, al final de cuentas. Son las que abren, cierran canales, las que van a permitir fosforilar otras proteínas. Y así se da el efecto. En toda la formación de los neurotransmisores van a ir algunos procesos, ¿no?, que vamos a ir viendo en detalle conforme avancemos por cada uno de ellos. Pero en síntesis, cuando se produce una despolarización neuronal y esta avanza por el axón, va a llegar hacia el botón sináptico y, como por ahí mencionaron, va a aperturar canales de calcio voltaje dependientes. Y ese ingreso de calcio es el que va a iniciar toda la cascada de exocitosis. Y al final, ¿qué cosa voy a tener? La formación de este complejo que están viendo ahí, que es el complejo SNAR. Esas estructuras que ven aquí es lo que se forma para recién poder llevar a cabo la exocitosis. ¿Y quiénes forman el complejo SNAR? A ver, pregunta, examen siempre, ¿eh? Sinaptobrevina, sintaxina y los dos SNAP20-25, ¿no? Esos son los que forman el complejo SNAR. Y eso está aquí también resumido, ¿no? Aquí está. Esto que está en cuadradito son las proteínas del complejo SNAR. ¿Ya? Suave con la TV. Y luego, cuando ya se ancla la vesícula a la membrana, recién se forma el poro de fusión y de esa manera se exocita el transmisor. ¿Ya? Algunas características de los neurotransmisores.
Ojo, tenemos dos clases, ¿ya? Una, moléculas pequeñas, y la otra, los neurotransmisores peptídicos. ¿Por qué los separamos? Porque tienen distintas características. Una de ellas, por ejemplo, el tamaño. Otra es la acción. Los peptídicos, su acción es más lenta, más prolongada. ¿Qué más? La síntesis es diferente. Por ejemplo, acetilcolina se va a sintetizar en el botón terminal. En cambio, ¿tú crees que puedas sintetizar una proteína en el botón terminal? A ver, dígame, ¿quién sintetiza una proteína ahí? No, nadie. ¿Necesita qué cosa? Los ribosomas, necesita de Golgi, que están en el núcleo. Ahí está otra diferencia. ¿Qué otra diferencia? Las vesículas, ¿no? La cantidad. Por ejemplo, yo necesito más o menos unas 25.000 moléculas de acetilcolina, mientras que de repente necesitaré solo 500 moléculas de sustancia P. ¿Por qué? Porque son, ¿no?, más duraderas el efecto que la otra molécula. Y de la misma manera el tiempo de acción. Dime. Allá, la acción. Te refieres al neurotransmisor, ¿no? Ya. El peptídico, por ejemplo, puede durar de minutos a horas, ¿ya? En algunos casos, su efecto puede durar días. ¿Por qué? Porque genera cambio en el gen. Recuerda que si alguien genera cambio genético, eso va a perdurar en el tiempo. ¿Qué más? En cuanto al reciclaje, las vesículas siempre se reciclan de los neurotransmisores pequeños. En cambio, las de los neurotransmisores peptídicos no se reutilizan. Y ahí está el periodo de actividad. Mira, puede ser días, meses, incluso perpetuarse en el tiempo. Empecemos hablando de uno, que es la acetilcolina. Para acetilcolina, ¿qué necesito? Necesito dos cosas: colina y acetil-CoA. Pregunta: ¿quién me da acetil-CoA? La organela que más te gusta, ¿cuál es? La mitocondria, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas los primeros gráficos? Que las proteínas, ¿no?, quinesinas transportaban mitocondrias. Ya, pues las transportan al terminal, ¿para qué? Para que pueda brindar acetil-CoA para la formación de acetilcolina, ¿no? Y la colina, ¿ha visto los comerciales de las leches para los recién nacidos? ¿No dicen más colina? DHA más colina, ¿no dicen más colina? Claro, porque necesitan colina. La colina necesariamente tiene que venir de otro lado. Si yo tengo esos dos sustratos, puedo formar acetilcolina a través de una transferasa. Acetil-CoA más colina, transferasa, formo acetilcolina. Y la acetilcolina recién formada ingresa a la vesícula. De esa manera. ¿Ya? ¿A través de qué? De una bomba. Y una bomba de protón. Intercambia protón por acetilcolina y se mete. Y luego se da la exocitosis. Ya sabes que necesitas, ¿qué cosa? Calcio, ¿no? Para hacer la exocitosis. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los receptores de acetilcolina? Hay dos tipos: receptor nicotínico y receptor muscarínico. El nicotínico es ionotrópico, es el que está, por ejemplo, en las células musculares esqueléticas. Y tiene esta forma, ¿no? Es un pentámero de subunidades, 2 alfa, una beta, una delta y una gamma. Pero alguien preguntará: doctor, ¿pero por qué ahí hay una gamma y un épsilon? Porque acuérdate cuando eras un fetito, ¿no? Cuando eras un fetito era la otra subunidad, la épsilon. Cuando ya maduras se cambia por gamma, ¿ya? Y
donde se unen las moléculas de acetilcolina justo ahí, ¿no? Entre las subunidades alfa. Acuérdate, necesito dos moléculas para que se abra el poro y pueda pasar ¿quién? El sodio, ¿no? Ahí está, mira, ese es el canal. Y cada canal tiene dominios, M1, M2, M3, M4, ¿ya? El otro receptor es el muscarínico. El receptor muscarínico es el que necesariamente va a estar acoplado a proteínas G, ¿ya? Y los subtipos van del 1 al 5, o sea, tengo M1, M2, M3, M4, M5. Es bien fácil acordarse, ¿eh? Los impares M1, M3, M5, el mecanismo de transducción de la señal es a través de proteína GQ. Y los pares M2 y M4 es proteína G inhibitoria, ¿ya? El mecanismo de transducción de la señal. Ojo, te estoy soplando, ¿no? Ya, ahí están. Están los dos mecanismos de transducción de la señal. Y recuerda que dentro del mecanismo de transducción de la señal es importante recordar que si es, por ejemplo, G inhibitorio, que ahí está el M2 y el M4, es porque inhiben a la adenilciclasa. Esta es la adenilciclasa, la inhiben para que forme menos ATP cíclico y active menos proteína quinasa tipo A. En cambio, el otro, el del 1, 3 y 5, es a través de proteína GQ que activa fosfolipasa C y esta forma dos segundos mensajeros, el IP3 y el diacilglicerol, que son los que activan, ¿no?, al final a la proteína quinasa C y aumentan el calcio, ¿ya? El otro, glutamato. A ver, hablemos de glutamato. Es el más excitador del sistema nervioso, ¿sí? Todas tus neuronas tienen glutamato. La mayoría de tus receptores sensoriales transmiten por glutamato, ¿ya? O sea, donde veas glutamato es excitador por excelencia. El glutamato, de la misma manera, se forma a través de un precursor, y lo dije hace un momento, ¿no? La glutamina, ¿no? Ahora, cuando se ensambla glutamato, va a ser exocitado y va a interactuar en sus receptores. Glutamato también tiene dos tipos de receptores: receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los ionotrópicos creo que son los más conocidos, ¿no? Ahí está el N-metil de aspartato, el AMPA y el kainato. Y los metabotrópicos son los que llevan la inicial M de metabotrópico, receptor de glutamato, ¿no?, con números. Y ellos van asociados también a segundos mensajeros, ya sea el inositol trifosfato o la inhibición del AMP cíclico. Y ahí están los más resaltantes, ¿no? AMPA y NMDA. A ver, ¿qué vale la pena recordar? Que el NMDA se encuentra, el centro está ocluido por un ion, ¿no? ¿Cuál es? El magnesio, ¿ya? Acuérdate. Tiene que salir el magnesio de su lugar para que recién pueda pasar el ion. Y de esa manera permitir la activación de todos los otros receptores, porque cambia la polaridad de la membrana. El glutamato, ¿no?, como les mencionaba, el magnesio es importante en el cierre de ese canal, ¿no? Cuando recién se libera, recién pueden pasar el sodio, el calcio. Y los metabotrópicos por proteína GQ, proteína G inhibitoria, ¿no? Ahí podemos observar el mecanismo de transducción de la señal a través, por ejemplo, de la fosfolipasa C, sería la proteína GQ. El GABA. El GABA es el mayor inhibidor del sistema nervioso. Y el GABA, ¿por qué inhibe? Porque su receptor está acoplado a un canal de cloro. Recuerda que el cloro es prácticamente el único negativo abundante en el extracelular. Si yo abro un canal de cloro en cualquier célula, va a entrar cloro sí o sí. Por eso que inhibe a cualquiera.
¿ya? Ahora, GABA va a formarse a partir también de sustratos similares a la formación de glutamato y también de un precursor que está en el ciclo de Krebs, ¿no? Del alfa-cetoglutarato. Ahora, el GABA, ¿no? También se va a reciclar de alguna forma dentro de la sinapsis y va a interaccionar con el glutamato. Tengo dos tipos de receptores bien diferenciados, los GABA A, B y C. Los GABA A y C prácticamente tienen la misma forma, en el sentido de que van a permitir la apertura de un canal, ¿no? Y aquí en esa lámina la localización de los canales GABA A, que son de cloro. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo produce inhibición. Es por la función que tiene. Ahora, el canal de GABA tiene una peculiaridad. ¿Cuál es esa? Que puede tener sitios, ¿no?, para otros agonistas. Ahí va el detalle, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita de repente entro en una crisis y me tomo, no sé, 10 clonazepam. ¿Me voy a morir? No. ¿Me dormiré? Sí. ¿Me aspiraré? De repente. Pero no muero con 10. ¿Por qué? Porque el canal puede soportar eso. O sea, no va a haber depresión respiratoria, esas cosas. Pero ¿cuándo sí sucede eso? Si yo tomo alcohol. Si yo tomo alcohol y consumo benzodiazepinas, ahí sí, esa combinación es fatal. Es por eso que si ustedes ven las noticias, el pepiado que muere, no muere por la pastilla en sí, muere por la combinación. Como ha tomado tanto alcohol, más la benzodiazepina hace depresión respiratoria. Porque si no tomara alcohol y le dan la benzodiazepina, lo único que pasa es que se va a dormir. Y se va a dormir un par de días siquiera, ¿no? Pero va a despertar. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque potencia. El alcohol potencia la benzodiazepina, ¿ya? Igual, es por eso que el alcohol tiene doble efecto, ¿no? Al inicio te pone eufórico, ¿no? De repente cuando has estado tomando en una fiesta con tu amigo, con tu amiga que no habla nada, le dan 2 vasos y habla todo, ¿no? Pero después del 5.º vaso, ya lo ves, ¿no? Con la cabeza enterrada ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo deprimió. El alcohol activa receptor GABA y deprime las funciones, inhibe. Por eso que te duermes. Por eso que no te acuerdas cuando bebes, ¿no? Cuando alguien bebe en exceso y se duerme, no se acuerda. ¿Por qué? Porque no hay memoria, esto está inhibido. No borraste cassette, cinta, no queda nada. Así que tener cuidado con esas interacciones, ¿ya? El otro receptor también va a permitir, ¿no?, la acción, pero el GABA B va acoplado a una proteína G, ¿ya? En este caso la proteína GQ, la proteína G es glicina. Glicina es el otro neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Glicina se forma a partir de serina, ¿ya? El precursor es serina. La glicina se encuentra en mayor cantidad en la médula espinal, en una interneurona, que es una interneurona que media inhibición, que es la interneurona de Renshaw. La interneurona de Renshaw es la que tiene glicina. Y un ejemplo de su afectación, ¿habrán escuchado hablar del tétano? ¿Han escuchado hablar? Tétano, toxina tetánica, ¿sí? Ya, por ahí algunos les ha dado, ¿no? Me levantan el dedo. Claro, ¿qué es lo que pasa? La toxina tetánica bloquea la exocitosis de glicina. Y es por eso que esta persona que está con la toxina tetánica, cualquier estímulo lo tocas y se contrae. ¿Alguna vez les ha dado calambre después de hacer mucha actividad física? Ya, imagínate ese calambre en el gemelo, pero en todo el cuerpo. Eso es el tétano, es ese mismo dolor por contracción
contracción, pero imagínate en todos los músculos de tu cuerpo al mismo momento. Ya, ese es el tétano. Entonces, esta persona que tiene una afectación, lo que hace es eso, se inhibe la exocitosis de glicina por la toxina, ¿ya? Y es por eso que les pasa este tipo de contracción. Ahora, la glicina también, su poro o canal permite el paso de cloro, por eso que es inhibidor, pues. También es un canal de cloro. Y ya sabes dónde se encuentra, en la famosa interneurona de Renshaw, que está aquí. Esta que estoy señalando es la interneurona de Renshaw, que está en contacto con la motoneurona. ¿Ves? Por eso si no tiene inhibición esa motoneurona, empieza a descargar contracción de todos los músculos. ¿Ya? Por eso ¿qué es lo que se hacía antiguamente cuando a alguien le da tétano? Lo único que hacían era encerrarlo en un cuarto oscuro, pues, para que no tenga contacto con nada. Y si sobrevivía, bacán, ¿no? Solo lo alimentaban, nada más. Pero ahora hay antitoxina y todo, ¿no? Tratamiento para la toxina tetánica, ¿ya? Pero antiguamente era solo encerrarlo, nada más. No tocarlos. Las aminas biógenas. Dentro de las aminas biógenas, aquí hay un gran grupo, ¿no? Las catecolaminas, ¿no? La serotonina y la histamina. Hablemos de las catecolaminas. Todas las catecolaminas derivan de la tirosina, todas, ¿ya? Pero en el paso de formación, la primera en formarse es L-dopa y la segunda es dopamina, y es la que nos interesa, ¿no? Luego recién noradrenalina y la última adrenalina. Esa es la secuencia de formación. La pregunta es, ¿qué cosa hay más? Hay más adrenalina, pues, en el sistema, ¿no? Hay dopamina, noradrenalina, dopamina y adrenalina hay en ciertas localizaciones. Una de ellas, de repente también ya habrás escuchado, es la médula suprarrenal, ¿no? Es por eso que cuando te asustas, lo primero que haces es secretar noradrenalina, ¿no? Cuando, por ejemplo, al finalizar el año académico, vas y le tienes que decir a tu papá que tiene que volver a pagar todo el ciclo, ¿no? Haces una descarga adrenérgica, ¿no? Porque no pasaste fisio, ¿no? Neurofisio, sobre todo. Entonces, claro, te estoy preparando, ¿ya? Mentira. Hablemos de la dopamina. La dopamina en el sistema nervioso tiene una localización específica, ¿no? Un lugar donde voy a sintetizar una gran cantidad de dopamina. Y eso vendría a ser la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo, ¿ya? Ahora, si hablamos de dopamina, ya sabes, de la tirosina, por una acción enzimática va a formarse dopamina. Ahora, la dopamina tiene sus receptores, los receptores famosos dopaminérgicos, ¿no? La familia D1 y la familia D2. Ahora, estas familias D1 y D2, ¿por qué se diferencian de esa manera? Por el mecanismo de transducción de la señal. Porque la familia D1 va a activar la proteína G estimulante, la proteína GS, por lo tanto va a aumentar el AMP cíclico. En cambio, la familia D2 es todo lo contrario, inhibe a la proteína GS. O sea, aquí es proteína GS, aquí proteína GI. Y aquí están las localizaciones, pero la mayor es en el estriado y en la sustancia negra, donde vamos a encontrar la mayor carga de dopamina. Ahora, la dopamina tiene que ver, pues, con este mecanismo de transducción de la señal. Y ahí está, ¿no? Para los que no les quedó claro, familia D1, familia D2. Unos inhiben a la proteína GS, proteína G inhibitoria, el otro estimula, proteína G estimulante, ¿ya? Ahora, ¿dónde se encuentran distribuidos? A nivel cortical, ambos, y a nivel subcortical.
pero el que tiene mayor repercusión van a ser los que se encuentran aquí, a nivel de la sustancia negra. ¿Por qué? Porque van a regular el movimiento, ¿ya? Van a tener una función en la regulación del movimiento. Es por eso que cuando existe déficit, alteración en la producción, alteración en la síntesis de dopamina, empiezan a manifestarse síntomas de una enfermedad, ¿no? Que es la enfermedad de Parkinson. ¿Han escuchado hablar? La enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿No? Ese abuelito, por ejemplo, de 60, 70 años, que empieza con la manito, ¿no? Luego lo ves que camina, ¿no? Que camina lento, encorvadito. Ya. Eso, si uno observa, ya más o menos se da cuenta de que hay déficit de este neurotransmisor. Ahora, la dopamina también tiene que ver con la regulación del movimiento. Es por eso que el paciente tiene dificultad para iniciar movimiento. Y eso se llama radicinesia, ¿ya? Dificultad para iniciar movimiento, por eso que es lento, ¿ya? La noradrenalina. Noradrenalina vamos a encontrar como neurotransmisor excitador en el sistema nervioso porque nos permite, estar vigiles, estar en vigilia, lo que a algunos les falta en este momento, ¿no? Vigilia, ¿sí? La noradrenalina se produce en gran cantidad en una estructura que se encuentra justo en el piso del cuarto ventrículo. Tú que has aprobado neuroanatomía con 20, a ver, dime, ¿qué estructura del piso del cuarto ventrículo forma gran cantidad de noradrenalina y empieza con C? El locus ceruleus, ¿no? El locus ceruleus, claro, el locus ceruleus, ahí, en esa estructura se va a formar gran cantidad de noradrenalina, permite que estés vigil, ¿ya? Ahora, la noradrenalina tiene sus receptores. Pregunta, creo que esta es la familia que tiene más receptores, ¿ya? La gente se trauma cuando ve tantos, pero es así, pues ¿qué vamos a hacer? Están la familia alfa y la familia beta. Los alfa, el alfa 1, está el mecanismo de transducción de la señal de los alfa 1 es a través de proteína GQ. El mecanismo de transducción de la señal de los receptores alfa 2 es proteína G inhibitoria. Ojo, los alfa 2 siempre son inhibitorios, van a causar inhibición. Por eso que son autorreceptores, o sea, están en la misma neurona. Si yo soy neurona noradrenérgica, en mi membrana tengo receptores alfa 2. ¿Para qué? Para no botar mucha noradrenalina. Pues imagínense cuánta descarga noradrenérgica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno consume, ¿no? Cuando uno consume, eso es así, tú que levantaste los ojos, cuando consumes drogas, ¿no? Cocaína, anfetamina, esas cosas, lo que haces es mayor descarga noradrenérgica, ¿no? Por eso que estás así, con estas pilas, ¿no? Por eso, ¿ya? Ahora, los receptores beta son los más fáciles. ¿Por qué? Porque todos los beta tienen el mismo mecanismo de transducción de la señal, que es a través de proteína G estimulante. Todos los beta son G estimulantes. Y aquí hay un resumen, ¿no?, de la localización de cada uno de los receptores. ¿Dónde se localizan? ¿No? En el sistema nervioso tanto autonómico, simpático y parasimpático. Y ahí están cada una de las funciones también que genera en cada uno de los sistemas, porque es el más estudiado, pues, de todos los receptores, y es el que tenemos más, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando llega el examen de neurofisiología, ¿no? Y van a publicar las notas y te das cuenta que sacaste 20? ¿Estás feliz, no? Aplausos, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa en ese momento? Estás un poquito eufórico, ¿no? Gritas, ¿no? Celebras, ¿no? Se arrancan el gorro, se camiseta, la besa, ¿no? La usa, ya. Hay una descarga noradrenérgica. ¿Y por qué hay taquicardia?
¿Por qué? Porque tus células cardíacas tienen receptores beta 1 y los beta 1, ojo, los beta 1 están en el nodo sinusal el que genera, ¿ya? ¿Y qué hace? Que genere más rápido. Y al generar más rápido, también tienes beta 1 en los cardiomiocitos ventriculares. Entonces, el cardiomiocito ventricular también se contrae con más fuerza. O sea, ocurren dos cosas: aumenta la frecuencia y aumenta también la fuerza. Por eso que sientes el corazón ahí. ¿Nunca te ha pasado que cuando te emocionas sientes como golpea el corazón y también sientes más taquicárdico? Ya, por eso pasa. De la misma manera, en ese momento de euforia, ¿no? En ese momento de euforia, también hay broncodilatación. Aumenta el aire que entra, ¿no? ¿Qué más? También tus pupilas se ponen como las pupilas del gatito, ¿no? ¿Has visto el gatito? Cuando se pone eufórico, el de Shrek, ¿no has visto cómo se pone? ¿No? Ya igualito, toda esa reacción es una reacción adrenérgica, que también puede pasar por lo contrario, ¿no? Vas y te das cuenta que sacaste 5, ¿no? Y empiezas también nuevamente, ¿no? A sentir taquicardia, ¿no? Se te exprime el pecho, ya. Todas esas reacciones adrenérgicas, ¿ya? Ahí están, ¿sí? Para que lo revises tranquilo, en la comodidad de tu hogar. Y tiene que ver también, por ejemplo, ahí está una sinapsis noradrenérgica, y aquí está el alfa 1. El alfa 1 te dije que es proteína GQ, y la proteína GQ siempre va a ocasionar aumento de calcio. Es por eso que, si hacemos un poquito de recapitulación, alfa 1, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en los vasos sanguíneos. Por eso que los vasos sanguíneos en la descarga hacen constricción. Por eso que aumentan la presión, ¿ya? Porque hacen constricción por este mecanismo de acción. La noradrenalina se metaboliza por dos enzimas, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa, porque tienen que desaparecer también de la sinapsis, no puede perpetuarse el neurotransmisor en una sinapsis, tiene que ser eliminada. Y de esta manera lo elimina el sistema. Pero ahora, existen también personas con ciertos tumores que producen mucha adrenalina, mucha noradrenalina. Y este tumor, para que nunca te olvides, acuérdate de tu enamorado. Se llama feocromocitoma. Así se llama el tumor, feocromocitoma, ¿ya? El feocromocitoma produce gran cantidad de noradrenalina, no lo mires, noradrenalina y adrenalina, ¿ya? Y la persona que lo tiene, como tiene mucha cantidad, va a empezar a metabolizar mucho, y en la orina va a eliminar los metabolitos de esta noradrenalina, que es, por ejemplo, el ácido vanilil-mandélico. Una forma de diagnosticarlo es eso. Yo sospecho que una persona tiene un feocromocitoma, le pido ácido vanilil-mandélico en orina, porque es un metabolito de este neurotransmisor, de este transmisor, ¿ya? Ahí está locus coeruleus, vigilia, acuérdate. Adrenalina. La adrenalina, ya te dije que hay un lugar específico que lo sintetiza, ¿no? Que es la médula suprarrenal, ¿no? La célula enterocromafín prácticamente es la única que tiene la metiltransferasa capaz de sintetizar adrenalina. ¿Y eso sucede cuando? Cuando hay descarga simpática. Tiene que activarse el simpático para que se dé toda esa manifestación adrenérgica. Serotonina. Serotonina, ¿no? Estado de ánimo, ¿sí? Muchos ya están viendo medio raro. Recuerden que serotonina tiene que ver con los estados, pues, de ansiedad, estados depresivos, ¿no? Y es por eso que los medicamentos que mejoran la transmisión serotoninérgica se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina.
¿no? ¿Por qué? Porque al inhibir la recaptación de serotonina, mantienen alta la serotonina en la sinapsis y mejoran el estado de ánimo, ¿ya? ¿De dónde proviene la serotonina? Del triptófano, ¿no? Un aminoácido esencial. A partir de ahí se sintetiza serotonina y la serotonina va también a tener, por ejemplo, algunos otros metabolitos a nivel de la glándula pineal, va a formar melatonina, ¿ya? ¿Para qué es importante la melatonina? Para el sueño, claro, para el sueño, ¿no? ¿Y cuándo se produce mayor cantidad de melatonina? En la oscuridad, ojo, en la oscuridad, ¿ya? O sea, para tener una buena síntesis tiene que ser oscuro. Por eso que en el día no, pues en el día hay sol, tiene que ser oscuridad, ¿ya? Ahí están algunos de los receptores de serotonina. Si se dan cuenta, la mayoría va a afectar la síntesis del AMP cíclico, por eso que la flechita está hacia abajo. Otros, como los 5-HT2, van a aumentar o van a estimular la fosfolipasa C, ¿sí? Ahora, estos receptores están distribuidos prácticamente en todas las neuronas y también tienen que ver con otras funciones, como por ejemplo la regulación de las náuseas. También tienen que ver estos receptores, ¿ya? Ahora, las vías serotoninérgicas, la mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas se encuentran en los núcleos del rafe medio, justo en la línea media del tronco encefálico, que también tiene que ver con el sistema reticular activador ascendente. ¿Se acuerdan? El SARA, ¿se acuerdan? El SARA, nombre de mujer, ¿no? SARA, ya, que te mantiene despierto. Esta estructura es importante, ojo, para el estado del despierto también. Si por algún motivos te pasa algo en el SARA, te infartas justo los vasos que irrigan el SARA, nunca despiertas, ¿eh? Yo hasta ahora, en todo este tiempo, he visto unos 7 pacientes que se me infartaron aquí, en el SARA, y nunca más despertaron, ¿eh? Porque te mantiene vigil, ¿ya? No comas muchas perdón. La histamina. La histamina tiene que ver también con el sueño, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguna vez has consumido antihistamínicos? ¿Sí? ¿Te han dado sueño? No. Claro, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué crees que un antihistamínico da sueño? Por eso mismo, ¿ya? Ahora, la histamina también necesitamos un precursor. ¿Cuál es el precursor de histamina? La histidina, ¿ya? La histidina. Es a partir de histidina que sintetizamos la histamina. Los receptores de histamina no solo están en el sistema nervioso, también se encuentran en otras células, como por ejemplo las células que secretan ácido clorhídrico. Es por eso que de repente en algún momento habrás consumido ranitidina, ¿sí? Ranitidina es un antihistamínico también, pero actúa ahí. ¿Para qué? Para disminuir la secreción gástrica. Ahí están los receptores de histamina, ¿ya? El que te decía es el de las células parietales. El del sistema nervioso es H1, ojo, mira, ahí está, H1, sistema nervioso, es el más importante. Los demás se encuentran distribuidos en otras células. Y la vía histaminérgica tiene también que ver con la regulación del sueño, ¿sí? Por eso que los antihistamínicos como segundo efecto producen sueño, ¿ya? La regulación del sueño va a ser importante no solo por el hecho de que el cuerpo o la mente descanse, sino también porque en el sueño se forman sinapsis. Ojo, para aprender necesitas dormir. Y a su edad, que creo que nadie pasa los 20, ¿no? Están menos de 20, ¿no? La mayoría que está sentada aquí. Ya, pues, para su edad, lo mínimo que necesitan de sueño es 7 horas. Lo mínimo. A mi edad pueden darse el lujo de dormir 5, pero a su edad tienen que dormir 7. ¿Para qué? Para que puedan hacer sinapsis.
Si no hacen sinapsis, no hay memoria a largo plazo. Si no hay memoria a largo plazo, están fritos, pues, ¿no? Es por eso que los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos producen insomnio, y el insomnio crónico produce pérdida de memoria. Se está comprobado, personas que no duermen no tienen memoria, va a bajar la memoria es de mala calidad, empieza a deteriorarse. Por eso tienen que dormir, tienen que tener una buena higiene del sueño, ¿ya? Tienen que tener higiene del sueño, ¿sí? No piensen que porque no duermen están de repente leyendo más, no. Tienen que dormir. ¿Para qué? Para que puedan afianzar lo que han leído en la mañana, lo que han escuchado, lo que han hecho. Si no, no pueden avanzar, muchachos, ¿no? Consejo de pata. Y otros, como por ejemplo el ATP, también actúa como un modulador en el sistema nervioso a través de sus receptores purinérgicos. Los receptores purinérgicos están asociados al ATP o al ADP, al adenosín difosfato, ¿ya? Ahí está la adenosina también como otro de los, digamos, mediadores químicos. Y para terminar, hablemos de las moléculas más grandes, que son los neuropéptidos. Los neuropéptidos, muchos de ellos se sintetizan pues, en los cuerpos o somas de las neuronas y empiezan siendo un pre-propéptido, ¿no? Por ejemplo, pre-pro vasopresina o pre-pro-opiomelanocortina. Ahora, dentro de estos péptidos, hablemos de un grupo especial, que son los opioides endógenos. ¿Alguna vez, de repente, los que tienen hermanos o hermanas, en algún momento se habrán peleado, ¿sí o no? ¿Sí? Les habrán dado un golpe, un puñete, un lapo, ¿no? Un patadón en la boca, ¿no? Ya. Pregunta, ¿el primero duele más que el segundo, sí o no? ¿Se han percatado? ¿No? Cuando recibes el primero, pero ya cuando sigues recibiendo, se activa el sistema opioide endógeno, ¿no? Que empieza a bloquear el dolor. ¿Sí? Todos tenemos sistema opioide endógeno, claro que varía de persona a persona, pues porque no todos tenemos el mismo umbral de resistencia al dolor. Va a depender de su experiencia subjetiva, de su experiencia en el transcurrir del tiempo. Dentro de estos opioides endógenos, a la cabeza están las endorfinas y las encefalinas. Ellos se encargan de bloquear el dolor. ¿Y de dónde nace el sistema opioide endógeno? Justo de la sustancia gris periacueductal. Esa sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio son las neuronas encefalinérgicas. Desde ahí nace el sistema opioide endógeno. Hace una primera sinapsis en el núcleo del rafe medio y de ahí se proyectan neuronas serotoninérgicas hacia la médula espinal y bloquean el dolor ahí. Ahí se bloquea el dolor, ¿ya? Y estos opioides, ¿no? La mayoría de ellos va a activar receptores mu, que son los receptores opioides, ¿no? Que también se activan por otros opioides sintéticos que bloquean también el dolor, como por ejemplo los que se usan en los cánceres, ¿no? La morfina, ¿no? Que se usan en opioides, ¿no? Oxicodona, por ejemplo, en pacientes con cáncer terminal para el dolor, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, ese es otro tipo, ¿no? Pero también tiene que ver con receptores mu, ¿ya? Ahora, estos opioides endógenos, miren, ahí está su receptor, que es una proteína G. Ojo, miren, las proteínas G están metidas en casi todos los mecanismos de transmisión de la señal. Y también están aquí, ¿ya? Es una proteína G inhibitoria. Y otros neuropéptidos, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, por ejemplo la sustancia P. La sustancia P, ¿qué es lo que hace? Promueve el tránsito gastrointestinal. Aquí todo lo rojo es a favor del tránsito, o sea, a favor de la contracción del músculo liso gastrointestinal. Y todo lo azul es
relajación del músculo liso gastrointestinal. Este gráfico me sirve para explicar a la sustancia P. La sustancia P favorece la contracción del músculo liso gastrointestinal por ese mecanismo de acción a través de la activación de fosfolipasa C. En cambio, el péptido intestinal vasoactivo relaja el músculo liso y va a través de la proteína GS, todo lo que es en azulito. ¿Para qué? Para relajar el músculo liso. Son ejemplos de neuropéptidos que se encuentran en el sistema nervioso entérico, por ejemplo. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Preguntas? Ah, y el último. Pensé que ya acababa. Ya me quedé ir. No, mentira. Los endocannabinoides. No lo mires, ¿ya? Pero dentro de nuestro sistema tenemos receptores, pues, de cannabidiol. Es por eso que últimamente están viendo los usos del cannabidiol, ¿sí? Tanto, por ejemplo, para epilepsias como para tratamiento del dolor, ¿no? El famoso aceite, ¿ya? Que es para, ojo, tratamiento, no para otra cosa, ya es para tratamiento, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tenemos, pues, receptores dentro de las neuronas que generan la acción de supresión del dolor en algunas patologías, o que asociados a otros antiepilépticos pueden mejorar el control de crisis en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Dravet, ¿no? Pero tiene que ver con que tengamos, pues, el receptor de manera natural, ojo, de manera natural lo tenemos. Y este receptor, como están ahí, ¿no? Esta es la platita, que ya sabes qué cosa es, ¿sí? El tetrahidrocannabidiol, ¿ya? Y su receptor también está acoplado a proteínas G, sobre todo a la adenilciclasa, porque la va a inhibir la proteína a la adenilciclasa, o sea, es una proteína G inhibitoria, que por eso es que va a bloquear, así como los receptores del sistema opioide endógeno, que también iban a través de proteína G inhibitoria, ¿ya? Y el óxido nítrico, el óxido nítrico es otro mediador, pero ¿por qué es diferente? El óxido nítrico es un gas, ojo. Eso, vasodilatador, es un gas, pero es un gas, o sea, no tiene receptor de membrana. Eso, muy bien, pasa por difusión y activa una enzima que es la guanilato ciclasa, que su tiempo de vida del óxido nítrico, ¿cuánto es? Tiempo de vida del óxido nítrico, acuérdense de su nombrado, 5 a 6 segundos, ¿ya? Más o menos es el tiempo de vida medio. Se despertaron por acá, se despertaron. El tiempo de vida media del óxido nítrico, ¿ya? Y es un gran vasodilatador, como por ahí mencionaron, ¿sí? Tiene que ver también con qué más, por ahí lo mencionaron, con la erección, tanto en el sistema reproductor femenino como masculino, ¿ya? Es gracias a óxido nítrico. Es por eso que los fármacos que promueven la erección tienen que ver con la afectación de la óxido nítrico sintetasa, ¿no? Muy bien. Ahí está. Justo ahí está el ejemplo, ¿no? Del óxido nítrico en el músculo liso, ¿ya? Para que más o menos lo tengan en mente. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Cómo? Allá, su compañera hace una pregunta interesante, ¿no? Dice que ante el consumo crónico de histaminas, si se puede generar resistencia, me dices. En sí no es la resistencia, sino es que muchos de los efectos secundarios de los fármacos pueden ir desapareciendo por las tomas subsiguientes. O sea, lo que uno observa a veces al inicio tomando un fármaco, ¿no? Por ejemplo, que me dé de repente sueño, con las subsiguientes tomas o con las tomas continuas, ese efecto desaparece, va bajando en intensidad. Es por eso que antiguamente, para las gestantes que no dormían, les daban un derivado antihistamínico para que pudieran descansar.
¿no? Más potente que el que consumimos, ¿no? Como clorfenamina, cetirizina. Pero más que todo eso, ¿no? Muy distinto es dependencia. Dependencia sí generan todos los benzodiazepínicos. Por eso no se deben consumir por más de un mes. Toda persona que consume más de un mes un benzodiazepínico baja dependencia. ¿Ya? Así que tengan cuidado con los benzodiazepínicos. También generan dependencia. ¿Sí? Morfina y benzodiazepinas. Sí, y las benzodiazepinas, todas, ¿ah? Todas, en consumo crónico. Más de un mes, es el tope. Más de un mes. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo va Uruguay? Nos vemos, cuídense.